Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 8 de febrero del 2022. El evangelio que estamos siguiendo es el de San Mateo. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 7, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y vinieron y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honrar a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuno, lo declaro corbán, es decir, ofrendas. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante, hermanos y hermanas, meditar este texto. Está tan bonito para profundizar y purificar quizás nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Muchas veces nos aferramos a costumbres, tradiciones de hombres, y ahogamos muchas veces la palabra de Dios, que es importante entonces, a partir de esta reflexión, que profundicemos en este mensaje, que viene muy, digo yo, enriquecedor para nuestro deber, sobre todo con nuestros padres. Vemos cómo Jesús desenmascara con tenacidad, dice, una religión que basaba, digamos, en prácticas aparentemente piadosas, pero que en verdad solo sería, como decimos hoy en día, tapadera para la codicia y el engaño. La palabra que dice el Evangelio hoy, corbán, digamos que era un voto por el cual alguien consagraba todos sus bienes al templo, aunque privara, digamos, a su familia de su sustento diario. Imagínense ustedes como hay gente también fanática, ¿verdad?, que por dar la ayuda a la iglesia deja también a su familia sin el vital, digamos, alimento,
hay muchos grupos hoy en día también que los podemos comparar con los judíos, que a veces le dan el gran dineral al pastor de la iglesia, dejando a su familia muchas veces limitada. No es posible eso. Por eso Jesús les recalca y les dice sobre el cuarto mandamiento. Entonces, eso significaba, digamos, empobrecer aún más a los pobres y al mismo tiempo enriquecer las arcas del templo. Todo esto se convirtió en una falta grave, digamos, contra la verdadera fe y contra el cuarto mandamiento. Era una, podríamos decir nosotros, hipocresía religiosa. Se suele decir cuando se construye un templo, lo mejor es para Dios. Como que Dios come, como que Dios es un Dios de templos. No es cierto. Antiguamente la majestuosidad, digamos, de los templos buscaba representar la grandeza de Dios, aunque se construyera violando los valores elementales del ser humano, a veces a costa de injusticia. Se construyeron grandes templos allá, también si hacemos referencia nosotros a nuestra Edad Media también. Nos viene bien entonces meditar, hermanos y hermanas, las palabras de Salomón, leyendo la primera lectura, que con humildad él se preguntaba, ¿es posible que Dios habite en la tierra? A la pregunta de Salomón, con humildad, digamos, similar, podríamos responder que Dios habita donde hay un corazón necesitado de amor. Ahí está Dios. Dios no es Dios de esos grandes templos majestuosos. Es donde menos quizás puede estar Dios. Dios está en el ser humano. Es bueno leer el capítulo 4 de San Juan, cuando la samaritana le dice a Jesús, usted dice que sobre Jerusalén hay que adorar a Dios. Y Jesús le responde referente a esto. Pues mira, mujer, le dice, no será ya ni en Jerusalén ni en este templo de ustedes donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Queriéndole decir que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. No importa el lugar, sino la actitud con que cada uno de nosotros lo busque. Dios no se limita a un lugar físico. No, Dios no es un Dios de templo, le dice el Señor a la samaritana. Entonces la casa de Dios no es un templo sin más, sino los corazones de sus hijos e hijas. Lo que sí tenemos que tener claro es que Dios no puede habitar donde hay injusticia. Dios no puede habitar en un templo que se construyó bajo injusticias. Por eso es que Jesús denuncia la hipocresía y el atropello a la dignidad humana que cometían las autoridades religiosas. Entonces, en nombre de Dios y el templo y de la tradición, estamos llamados, hermanos y hermanas, a ser templos vivos de Dios. Usted y yo somos el verdadero templo de Dios. No tanto las cuatro paredes. Sí, puede estar ahí a través del sacramento, pero tampoco Dios se limita a una sola presencia. Él está principalmente en el enfermo, en el que sufre, en el marginado. Ahí está. Por eso cuando leemos allá Mateo 24, 25, donde dice, lo que no hiciste con uno de estos, conmigo no lo hiciste. Es importante entonces que nosotros meditemos y nos demos cuenta que Dios está en todas partes. Eso no quiere decir que ya no voy a ir a la iglesia. No, nos congregamos como comunidad en un lugar digno. Pero no quiere decir que solo ahí está Dios. Dios está en todas partes. Ahí donde vas en el bus,
en tu casa, cuando haces oración, cuando bendecís los alimentos, cuando te congregas con tu familia, cuando reunís a tus hijos. Ahí está Dios. Cuando eres solidario con el hermano desposeído, ahí está Dios. A veces creemos que porque nos demos en el pecho todos los días, ir a misa, al culto todos los días, te vas a salvar. Posiblemente no. Si no haces lo más importante, como dice Jesús a los fariseos, la justicia. No, hermanos, tenemos que ir cambiando esa mentalidad, que Dios está en todas partes. Y yo cuando voy a la iglesia voy a llenarme, a fortalecerme, pero para poder seguir viviendo la misa fuera del templo material. Ahí estamos llamados entonces, no a seguir tradiciones de hombres, costumbres de hombres, ahogando muchas veces como los fariseos la palabra de Dios. Ánimo, mis hermanos, que este mensaje sea para abrir la mente y el corazón y buscar el verdadero Dios que está en todas partes, que no importa el lugar, sino la actitud con que tú y yo buscamos al Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.